Creo que Dios me trajo aquí hoy para ver esto, hermanos. Esto es un milagro. Hace 32 años yo salí a las calles de Hospitalet a predicar el evangelio y lo que recibí fue insultos. Izquierda y derecha. Insultos. La gente hablaba con uno le decía del evangelio y eran insultos, hermanos. Era como que se transformaban. Era una ira que había contra el evangelio. Y ver esto, hermanos, yo voy con mi corazón lleno a los Estados Unidos. Muy animados de la vida del pastor Juan Manuel, las veces que hemos compartido su deseo de aprender. Pero yo quiero decirle algo, yo estoy en una iglesia que yo tengo la oportunidad como el pastor de salir, viajar. Las cosas que él hace no suceden sin una iglesia local. Gracias por la forma que ustedes sirven y permiten que él sirva a la iglesia del Señor. Muchas veces el enfoque está en la persona, pero lo que ustedes hacen, los líderes, el pastor, sin eso no sucede. Así que gracias porque lo que Dios está haciendo a través de la vida de su pastor es a través de ustedes y es el Señor utilizándolo a ustedes. Vamos a orar, porque parece que aquí lo que hacemos es orar y comenzar la palabra del Señor. Me dieron una hora, me acababan de decir una hora y decía, yo no sé cuánto tiempo, no me dieron tiempo, así que yo, vigilia. Pero oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos que tú nos hables. Tú hablas tu perfecto evangelio por medio de hombres imperfectos para sostener a tu iglesia que te pertenece a ti. Oramos por personas que estén en momentos de sufrimiento, que esta palabra sea de sosiego, de sostén, para que tú seas ministrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Voy a leer el Salmo 73. Esta es la palabra de nuestro Dios. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y no hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hermanos, este verso es muy importante. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada te deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Hermanos, esta es la perfecta, itinerante
autoritaria y suficiente palabra de nuestro Dios, y de la misma vamos a predicar. Como les conté, tengo 50 años, yo sé que están sorprendidos, dicen, wow, parece que él encontró la fuente de la juventud, pero no, estoy por punto de cumplir 50 años, y cuando era joven, en mi niñez, mi padre fue boxeador semiprofesional, y me enseñó a boxear, y me enseñó un poco a cómo, él no era creyente, yo tampoco, de cómo tirar un puño, cómo recibir un golpe, cómo poder uno defenderse en este deporte que él practicó por muchos años. Y algo que él me enseñó es que el golpe más contundente no es el que la persona ve venir. Hay boxeadores como Manny Pacquiao, no sé si han escuchado ver, que no parece el hombre más fuerte, pero parece ganarle a todos que son más fuertes que él. Y la razón es que los golpes no vienen derecho. Un boxeador sabe recibir un golpe. Parte de boxear es asimilar un golpe. Un boxeador ve venir un golpe, sabe asimilarlo. El golpe contundente es el golpe que viene en un ángulo. Parece que es hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Viene en un ángulo que la persona no lo ve venir. Y es contundente porque no lo puede asimilar. El sufrimiento viene a nuestras vidas muchas veces como ese golpe que no preveníamos. Muchas veces llega repentinamente, y ahí es cuando tiene un mayor efecto en nosotros, porque no pensábamos que iba a llegar eso. No pensábamos que esa enfermedad crónica iba a comenzar a afectar nuestras vidas. No pensábamos que esa situación relacional que está consumiéndonos con alguien iba a llegar. No pensábamos que un hijo que parecía que estaba siguiendo los caminos del Señor se iba a revelar. No pensábamos que nos iban a despedir de nuestro trabajo. No pensábamos que íbamos a pasar necesidades financieras o diferentes aspectos. No pensábamos, hermanos, que nos íbamos a poner viejos. Y ese sufrimiento llega de tal forma que es como un knockout. Es como cuando un boxeador tumba a otro. Uno se levanta como que no puede pensar claramente, como que la vida está en una neblina, como que uno no sabe qué pasó, y uno se hace muchas preguntas. El sufrimiento hace que nuestro mundo cambie muchas veces. Nuestra prioridad de lo que pensamos, y tu mente es consumida con esta situación que es real. Y consejos con buenas intenciones, pero no bíblicos, muchas veces no nos ayudan. No te preocupes que eso va a pasar, no sabemos. No sabemos si va a pasar o no, no sabemos cuánto es el tiempo que va a durar esta prueba. A veces nos dicen cosas con buenas intenciones que son bíblicas, pero no ayudan en el momento. Y el sufrimiento es algo que debemos de prepararnos para el mismo. Debemos de tener verdades bíblicas que nos sostengan en ese momento, para que no necesitemos que personas nos digan Dios está en control, sino que nosotros sepamos en ese momento que Dios es bueno y Dios está en control. Y porque Dios es bueno y Dios está en control, su bondad es para mí. Y el Salmo 73 nos quiere ayudar a cómo procesar el sufrimiento que parece venir de una forma en donde el cristiano, el justo, está sufriendo y el impío está prosperando. Y esa pregunta muchas veces es complicada, es difícil. ¿Por qué pareciera que a mí todo me sale mal? ¿Y por qué pareciera que la persona que no le importa a Dios todo le sale bien? ¿Por qué pareciera que este compañero de trabajo que hace trampa o no hace las cosas bien, pareciera que es el que es promovido, y nosotros que tratamos de hacer las cosas correctas pareciera que no avanzamos en nuestra carrera? ¿Por qué si tratamos de levantar la familia de ciertas formas estamos teniendo estas diferentes situaciones? Porque hay personas que simplemente pecan por nosotros, contra nosotros, sin ninguna razón. Y una pregunta o una afirmación que debemos hacernos no es decir si vamos a sufrir. La pregunta no es si vamos a sufrir. El teólogo D.A. Carson dice que la pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta es cuándo vamos a sufrir. Por la realidad de vivir en un mundo caído. Sea un pecado que alguien comete contra nosotros, sean consecuencias de algo que en nuestras vidas, pero simplemente, hermanos, el hecho de vivir en un mundo caído.
Me estaba riendo un poco porque estoy llegando a una edad, tengo diferentes medicamentos que estoy tomando, soy muy alérgico, tengo que tomar diferentes medicamentos de alergia y dieron las instrucciones que no fueran al baño, pero hermanos, a esta edad de 50 años yo tengo que ir al baño constantemente. Y es parte de vivir en el mundo caído. Y estaba ahí, voy o no voy al baño, espérate, mejor voy al baño porque no quiero yo estar distraído cuando estoy predicando. Pero es una realidad que algo hace 20 años no era una preocupación para mí, ahora es una preocupación para mí. Es algo menor, pero nuestros cuerpos van decayendo. Vamos cayendo. Y la pregunta, hermanos, que muchas veces nos sucede es que cuando llega el sufrimiento, nos centramos en nosotros y comenzamos a mirarnos a nosotros en lugar de comenzar a mirar a Dios y nos cuestionamos si Dios es bueno. El Salmo 73 quiere dejarnos algo sin lugar a dudas. Dios es bueno, no importando la circunstancia. Así que, hermanos, lo que yo pienso que este Salmo quiere comunicarnos es que en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. La mayor bondad, nuestro mayor beneficio, nuestra mayor bendición es poder estar en la presencia de Dios, porque en ese lugar es donde experimentamos la bondad de Dios. Así que vamos a ir por este salmo. Vamos a ver 3 puntos que creo que salen del mismo. Punto número 1 es la bondad de Dios. Verso 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. El salmista desea poner algo. Este salmo está dividido como en 3 partes. Verso 1, verso 2 al 16 y del 17 al final. Y el verso 1 es como un recordatorio para ayudarnos de algo. Él quiere recordarnos y nos está dando una llave de conocimiento que necesitamos para leer todo el Salmo, porque del verso 2 al 16 nos va a hablar de esta realidad donde el impío prospera y donde el justo le va mal. Y la tentación, cuando leemos del 2 al 16, es decir, es verdad, mira cómo él prospera, mira cómo a mí me va el mal. Y él quiere guardarnos nuestro corazón de irnos hacia la amargura, porque él está poniendo ese ejemplo como la realidad del mundo caído. Pero antes de que vayamos a leer del 2 al 16, él quiere acordarnos algo. Es como, usted sabe, cuando uno va o está en la ciudad de Nueva York, que están estos carteles que son, antes eran en neón. Yo soy bastante viejo cuando eran de neón, ahora son LED, ¿verdad? Y cosas así. Y quiere decirnos algo este salmo: Dios es bueno. No te olvides de eso. Cuando estés leyendo el salmo, no te olvides, Él es bueno. Vas a ver que parece que el impío prospera y a ti te va mal. No te amargues con eso. Tienes que recordar que Dios es bueno. Hermanos, el problema es que muchas veces medimos la bondad de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias y no de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Hablamos mucho y quizás muchos salimos de ahí, del Evangelio de la Prosperidad, y muchos salimos de esa falsa enseñanza, pero es interesante lo rápido que abrazamos el Evangelio de la Prosperidad cuando llega el sufrimiento. Porque rápidamente nos vamos a este sentido de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Vamos a este sentido que pensamos que es el tener vida sin problemas es casi como lo que merecemos debido a que ahora servimos a Dios. Cuando, hermanos, lo que merecemos es el infierno por nuestro pecado, y Dios ciertamente es bueno que se ha revelado hacia nosotros. Entonces, Él lo que está diciendo es, ciertamente es bueno, Dios es bueno para con Israel. No voy a entrar aquí en debates escatológicos, no sé cuál es la posición escatológica oficial de la iglesia, ni la quiero preguntar. Escatología es, para los que no saben, el tiempo final. Pero creo que responsablemente puedo decir que cuando este salmo fue escrito, estaba diciendo básicamente, ciertamente Dios es bueno para con el pueblo de Dios. Y podemos decir que ciertamente Dios es bueno ahora ¿para quién? Para con la iglesia, que es el pueblo de Dios. Si tú eres parte de la iglesia de los redimidos del Señor Jesucristo, ciertamente Dios es bueno para ti. Hermanos, si el Evangelio
está claramente presentado en este primer verso. Les voy a mostrar cómo. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Yo no sé usted, pero si yo soy sincero conmigo mismo, yo no soy completamente puro de corazón. Pensamientos que vienen a mi mente en momentos. Yo digo, si el Señor en un momento pusiera en una pantalla como esta todos los pensamientos de mi semana, la vergüenza que sería para mí. Pensamientos que uno tiene que luchar, que uno tiene que sacar. Pensamientos a veces que uno se entrega a ellos. Ira, lujuria, diferentes aspectos que están ahí batallando en la realidad que estamos en un mundo caído. Entonces la realidad es que cómo Dios puede ser bueno para conmigo, porque dice que es para con los puros de corazón. Y si soy sincero conmigo mismo, sé que no soy completamente puro de corazón. Y ahí, hermanos, donde el Evangelio es la solución. ¿Cómo yo soy puro de corazón? Por la pureza del único puro, Jesucristo, que fue completamente santo y perfecto. Y su perfección, su corazón puro, nos es contado a nosotros por medio de la justificación por la fe. ¿Cómo yo puedo saber que Dios es bueno para conmigo? Porque Cristo y yo somos uno. Y Dios es bueno para con Israel. Cristo es la representación perfecta de Israel. Yo estoy unido con Cristo. Entonces puedo decir, por medio del Evangelio, el milagro de la unión con Cristo, ciertamente Dios es bueno para conmigo, para con nosotros. Entonces, hermanos, no medimos la bondad de Dios de acuerdo a las circunstancias, hermanos. Y yo no quiero minimizar situaciones que ustedes estén pasando. El sufrimiento es real. Son circunstancias y situaciones que realmente parece como un golpe que te dieron. La solución no es decirte hay gente peor que tú, porque la realidad es que estás en medio de un sufrimiento. La solución está en ver que tu mayor problema ha sido resuelto en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios recibió la ira de Dios que tú merecías, para tú ahora poder decir que eres puro de corazón y poder decir ciertamente Dios es bueno para conmigo. ¿Cómo es bueno? No somos puros de corazón, pero en Cristo su pureza es dada a nosotros. Y ahora podemos recibir la bondad de Dios. Katy y yo tenemos 25 años, cumplimos agosto 21, 25 años. Yo digo de felizmente casado, yo espero que ella diga lo mismo. Y cuando nos casamos, ambos éramos profesionales, yo soy ingeniero, ella es contadora. En los primeros años estábamos como que acomodándonos, y cuando decidimos buscar hijos, pasaban los meses y no llegaban los hijos. Comenzamos a mirar, comenzamos a ver, y Katy tenía una condición que no podía concebir. Y cuando uno desea tener hijos y cada mes es un recordatorio que no puedes, no, es un verdadero sufrimiento. Y fue un tiempo complicado para nosotros, que le preguntábamos a Dios, decíamos si no sabíamos lo que era crear hijos, decía si vamos a ser excelentes padres, y ahora después de todos estos años decíamos, estábamos locos diciendo eso. ¿Por qué no nos das hijos? Y cuando tú quieres tener hijos y no puedes, hermanos, los bebés salen por todos lados. Hay presentación de niños todas las semanas. La gente dice, ups, no estábamos buscando, pero el Señor nos bendijo. Y todo el mundo pareciera que está teniendo bebés y tú no puedes. Y es un tiempo complicado, difícil para el alma. Y en ese tiempo estábamos en el proceso de yo ver si estaba siendo llamado para el pastorado, y fuimos a visitar una iglesia en Miami que iba a estar en el proceso de evaluación de mi carácter. Y nos quedamos en casa de un hermano y le abrimos nuestro corazón a este hermano cubano. Algún cubano aquí, los cubanos son bastante francos. Y él dice, si Dios no te diera hijos, ¿tú amarías como quiera el Señor?
Me acuerdo que Katy y yo dije, wow, gracias hermano. Porque uno lo que quiere escuchar en ese momento, todo va a estar bien, no te preocupes, sigue intentando. Llevábamos 2 meses, 2 años tratando, nos dieron diferentes sugerencias médicas, no teníamos convicción de tomar ninguna de las que ofrecía los doctores. Y en ese momento me acuerdo que Katy y yo estuvimos en el aeropuerto de Miami, regresando a Washington, D.C. Y fue de esos momentos como lo que pasó aquí en Hospitalet hace 32 años. Le dijimos al Señor, Señor, tú eres suficiente. Ciertamente tú eres bueno porque diste a tu Hijo por nosotros. Si nos das hijos o no, tú mereces nuestras vidas, no importando. Luego de eso, por la gracia del Señor, el Señor abrió el vientre de mi esposa y tenemos estas 2 criaturas que ya están grandes. En Puerto Rico decíamos, están gordos y colorados, están ya crecidos. Pero hermanos, la moraleja de la historia no fue que Dios nos dio hijos, la moraleja de la historia es que Dios merece ser llamado bueno, nos dé o no nos dé hijos. En abundancia o en escasez, Dios da, Dios quita, sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo mides la bondad de Dios durante el sufrimiento? Y lo que te quiero animar es que vayas a la cruz del Calvario, donde verás la realidad de la bondad y el amor de Dios, y no dudes de eso, porque Él dio a su Hijo para que tú realmente puedas ser considerado puro de corazón. Así que hermanos, en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. Punto número 2, la ausencia de Dios. Y antes que me llamen hereje, quiero explicar lo que quiero decir con esto. Punto número 1, la bondad de Dios. Número 2, la ausencia de Dios. Lo que quiero decir con esto es que creemos que Dios está ausente. Es centrarnos en nosotros mismos. Y cuando nos centramos en nosotros mismos, pensamos que Dios nos abandona. Y lo que vemos es cómo Dios pareciera bendecir a otros y no nos bendice a nosotros. Vemos bendición en todos, vemos solamente sufrimiento alrededor nuestro. Y eso nos lleva a un pecado, hermanos, que es muy común y es la autocompasión. Es uno de los pecados de la época. Estamos en esta cultura que nos habla de ser víctimas y todos somos víctimas. Y si todos somos víctimas, imagínense, todos vamos a estar centrados en nosotros mismos constantemente y en autocompasión, pensando que merecemos más de lo que tenemos. Nunca vamos a estar satisfechos. Es interesante, de la iglesia que tengo el privilegio de pastorear, es una iglesia similar en composición, en cierta forma a esta, muchos inmigrantes en el área de Washington, D.C. Y el inmigrante a veces tiene un problema, viene de escasez, comienza a experimentar un poco de prosperidad, pero nunca es suficiente. Es como un corazón que es más. No, yo creo que Dios los ha traído a España para ser una luz del evangelio para Europa, no para que tengan mejores vidas. La esperanza que yo veo en Europa es la iglesia hispana. Es la llama que pareciera que el Señor está levantando en medio de Europa. Y Dios no te trajo del Perú, de Bolivia, de Paraguay, de todos esos lugares para que tengas un mejor carro y una mejor casa. Él te trajo para que puedas ser luz en medio de las tinieblas. Y una de las formas, hermanos, que somos de testimonio al mundo en este tiempo es cómo sufrimos. A veces el mundo nos dice, pero si está sufriendo igual que yo. Es más, está como que pataleteando. ¿Sabes lo que es pataletear? En Puerto Rico pataletear es como hacer así, como los nenes chiquitos. ¿Sabes que los nenes chiquitos qué? Está pataleteando igual que yo. Pareciera que no tiene un Dios que cree que lo sostiene. Y una de las formas que podemos defender la fe en el día a día es cómo sufrimos en un mundo que no tiene esperanza en medio del sufrimiento. No estoy diciendo que el sufrimiento, decimos, antes cuando yo estaba en la prosperidad era en victoria. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero sí decimos, estoy en un momento difícil, pero yo sé que mi Redentor vive. Así que hermanos, mira lo que le sucede al salmista. Verso 2. En cuanto a mis pies, estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos,
porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. No sé si entiende lo que él quiere decir en este tiempo, pero está diciendo, casi tropezaron mis pasos, casi resbalaron mis pasos, estuve a punto de tropezar. Lo que él está diciendo es casi me pierdo, casi me voy del camino, casi mi fe dudó. Hermanos, a mí los salmos me ayudan muchas veces porque el salmista es honesto y me ayuda a relacionarme con una persona que escribió inspirado por el Espíritu Santo teniendo tentaciones similares a las que nosotros en ocasiones tenemos. Él está siendo sincero y está diciendo, en ese momento yo pensaba que me iba a perder. Yo pensaba que me iba a apartar del camino porque dice, porque tuve envidia de los arrogantes. El problema, hermanos, no era la prosperidad de ellos, era el corazón poco agradecido que había en su corazón. Porque había olvidado la bondad de Dios por medio de su pacto en el Antiguo Testamento, de habernos sacado de la esclavitud de Egipto, en el Nuevo Testamento, de habernos sacado de la esclavitud del pecado. Y envidiamos al impío cuando no estamos agradecidos por las bondades de nuestro Dios. Oh, hermanos, por eso es que necesitamos constantemente recordarnos de la bondad del Evangelio, sea cantándolo, sea leyendo, sea conversando. Hay momentos que yo le he dicho a mi esposa, dime el Evangelio, dímelo, porque mi mente está tan dada a veces a pensamientos que necesito escuchar de alguien que me diga, Jesús murió por tus pecados, Él ahora reina, Él está en control, Él gobierna sobre todas las cosas y está a favor tuyo por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si no, vamos a envidiar. Vamos a ver autos, vamos a ver casas, vamos a ver familias que parece que todo está bien, hermanos. Estos aparatitos son de ayuda para algunas cosas, pero para otras también son de desayudas. Y no sé cuál es la red social de preferencia en España, pero yo soy así ya medio viejito y Facebook es la red social de preferencia para aquellos que tenemos 50 años. Los más jóvenes que es quizás Instagram o el TikTok chino o lo que sea. Y en estas redes sociales nadie pone fotos diciendo, aquí está yo y mi familia teniendo una disputa. Todo el mundo pone las mejores fotos. Todo el mundo pone las fotos sonrientes. Nosotros estamos de vacaciones, hermanos. En medio de vacaciones vamos a tener momentos que no estamos tan sonrientes. Es la realidad de un mundo caído. El otro día me tocó a mí. Tenía un dolor de oído, dolor de cabeza. A mí las alergias me afectan mucho. Habíamos ido a subir a una altura en Suiza y bajando se me tapó el oído. Tenía ese dolor y el otro día estaba insoportable, hermanos. Estaba insoportable. Y llegamos al Museo Olímpico en Lausanne y nos tomamos una foto. Yo estaba insoportable. Yo saqué la cámara. Ella dice que sí. Y no puse un caption. Había estado insoportable. La foto que sube es todo el mundo, la familia perfecta. Y pareciera que nadie sufre. A veces en la crianza de los hijos, hermanos, una de las cosas que yo tengo de una pasión es que abramos nuestras vidas de las luchas que tenemos en la crianza de nuestros hijos. Porque madres criando hijos, padres criando hijos, dicen, yo tengo 2 demonios en casa y parece que todo el mundo lo que tiene son angelitos en las casas. Porque, ay, no, mi hijo, estudiante todas él hace los trastes luego y se va a la cama a la hora que yo le digo y no pelea nada, es muchacho perfecto. Y la gente dice, pero yo solamente soy el que tengo que lidiar con estas cosas. Yo solamente soy el que estoy teniendo que pareciera disciplinar a este muchacho constantemente. Y eso nos hace que envidiemos, hermanos. Las circunstancias, lo que vemos. Mira lo que dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. El salmista se estaba creyendo mentiras acerca de los impíos. Claro que hay dolores en la muerte de ellos. Pero él estaba diciendo en su mente, la vida de ellos es perfecta. La mía es imperfecta. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados. Hermanos, el problema no es que el impío prospera. El problema es que el salmista está midiendo la bondad de Dios por su experiencia, por sus circunstancias y no por la palabra del Señor. Hermanos, formas que envidiamos.
Nosotros no podíamos tener bebé. Envidiábamos gente que podían tener bebé. Quizás estás en un matrimonio donde tú eres el llamado a reflejar el llamado de primera de Pedro capítulo 2, que tienes un esposo difícil o una esposa difícil. Y pareciera que todos los otros matrimonios parecía que están en una eterna luna de miel. Quizás es tu salud, quizás es tu trabajo. Tú sabes que a veces podemos tener envidia de nosotros mismos en otras épocas. Cuando yo entro al ministerio, tenía 33 años, yo había sido consultor de una firma de ingeniería, financieramente estábamos bien y a mí me dio con jugar golf. En Estados Unidos eso es un deporte de blanco y yo me creía blanco y empecé a jugar golf. Y el golf es bastante costoso en Estados Unidos y cuando vengo a ser pastor no teníamos las finanzas. Y me acuerdo que una iglesia me invitó a predicar en Puerto Rico, cerca de donde yo crecí, y fue una bendición poder ir a predicar en una iglesia donde en el pueblo que yo crecí, que está predicando el verdadero evangelio, y el hotel que me estaba quedando daba hacia un campo de golf que yo jugaba cuando tenía dinero y visitaba el pueblo que yo nací. Y me acuerdo que me puse a mirar hacia atrás y en ese momento sentí envidia de hacía 8 años antes. Y decía, wow, cómo me gustaría irme a jugar 18 hoyos de golf. Y no estaba consciente que en unas horas iba a predicar la perfecta palabra de Dios a una iglesia, porque así de fácil nuestras mentes se pueden ir a ese lugar. Hace poco, a mí me gusta correr maratones, voy a hablar un poco de eso, y a esta edad de 50 años no puedo correr como corría hace 10 años. Y a veces siento envidia de eso, hermanos. Y podemos estar constantemente enfocados en lo que no tenemos en lugar de estar cultivando un agradecimiento. Y eso es lo que nos hace ver el mundo de una forma diferente, donde pareciera que todo el mundo le va bien y a mí me va mal. Y quiero decir una última cosa antes que creo que no nos ayuda. Y es que no hemos aprendido a diferenciar entre verdadero sufrimiento bíblico e inconvenientes. Hay inconvenientes del día a día, pero vivimos en un mundo ahora que es verdaderamente cómodo. Tenemos muchas ventajas, muchos aspectos que hacen la vida bastante fácil y nuestra tendencia es a quejarnos a veces por cosas pequeñas. En Estados Unidos, por ejemplo, alguien pone en las redes sociales, fui a Starbucks y pedí una bebida y pedí 2 pumps de azúcar líquida y solamente me pusieron 1, mi día está arruinado. A veces nos quejamos de cosas que son circunstancias del día a día, son inconvenientes. Y eso no nos ayuda cuando llega el verdadero sufrimiento. Porque hemos cultivado un corazón de queja en lugar de un corazón de agradecimiento. Hemos cultivado un corazón de envidia en lugar de un corazón de decir, Dios es bueno porque ha dado a su Hijo por mi pecado. Así que, hermanos, no nos podemos mirar a nosotros mismos. No podemos mirar a las circunstancias, no podemos mirar a los otros. Tenemos que ir a un lugar donde hay la solución. Y la solución, hermanos, no es hay gente peor que tú, no te preocupes. La solución no es, mira, no los mires a ellos, preocúpate por ti. La solución, según el salmista, está en ir a donde Dios está. Es ir a la presencia del Señor. Así que, hermanos, en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. Punto número 3, la presencia de Dios. El salmista nos da la solución al problema que estaba teniendo. Su mente estaba capturada por sus circunstancias y lo que solucionó su problema no fue que terminaron los problemas. Lo que solucionó su problema no fue un pensamiento positivo, no fue declarar que la cosa iba a terminar. Lo que solucionó su problema fue la presencia del Señor. Verso 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. El verso 17 es un cambio del salmo. El salmista se mueve de estar quejándose y comparándose con los impíos
Y luego de estar en la presencia del Señor, comienza a pensar diferente, hermanos, porque cuando experimentamos la cercanía de Dios, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Él va a transformar nuestra mente, Él va a cambiar por medio de su palabra cómo vemos la vida. La solución, hermanos, no es el problema termina. La solución es ir a donde Dios está para recibir su verdad en nuestras vidas. Como le estaba comentando, a los 39 años me dio con correr. Estaba sobrepeso, en aquel momento estaba haciendo cálculos en kilos, como 35 kilos adicionales a los que tengo ahora. Y comencé poco a poco a alimentarme mejor, comencé a correr 10 minutos, 15, 20. Yo soy una persona un poco intensa. Y comencé poco a poco y terminé cogiendo maratones, hermanos. 42 kilómetros. Y lo más que cogía eran medios maratones. Tengo que haber cogido como 60 o 70 de ellos. Y constantemente estaba cogiendo. Y el primer medio maratón que hice fue en la ciudad de Washington. Y eran como 25,000 personas. Y de esas 25,000 personas, 5,000 estaban cogiendo un maratón completo. Y como 20,000 estaban cogiendo un medio maratón. Y cuando uno llegaba al kilómetro 19, tengo que traducir de millas a kilómetros, el kilómetro 19 había una Y, donde los que iban a coger el maratón completo tenían que dar otra vez el medio maratón, tenían que hacer 2 medios maratones, y los que estaban haciendo solamente el medio maratón llegaban a la meta. Y cuando ese tiempo, fue uno de esos tiempos, hermanos, los pastores tienen diferentes etapas, habíamos estado una persona en la iglesia, una situación complicada, y lo de coger fue un medio de gracia para mi vida en medio de esa situación difícil. Y yo le dije a Katy, antes de coger el medio maratón, no te preocupes, mi amor, que estamos en el kilómetro 19. Estaba diciendo, esta prueba está a punto de terminar. Estaba poniendo mi esperanza en el fin de la prueba. Y cuando estoy cogiendo el medio maratón, estoy en el kilómetro 19, yo estoy yéndome hacia la meta, ya emocionado de que voy a terminar, y veo que hay otra gente que está yendo a dar el maratón completo. Y era interesante porque los que iban a la meta íbamos, y los otros iban como que. Porque ellos le quedaban 21 kilómetros adicionales. Y en ese momento, hermanos, no es una voz audible ni nada por el estilo, pero yo sentí que el Señor habló a mi corazón poniéndome esto. Y si yo te deseo que tú cojas otro medio maratón en esto, y si tu esperanza no está en que va a acabar ahora esta prueba, ¿y qué si terminas y comienzas otra carrera? Hermanos, nuestra esperanza no está en que el problema se termine, nuestra esperanza está en la presencia del Señor. Nuestra esperanza está en ir donde Dios está, porque cuando estamos donde Dios está, Él nos va a dar la verdad que necesitamos en ese momento. Y vamos a ver en los próximos versos qué es lo que necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que sucede, hermanos, a veces es que cuando estamos con la autocompasión, este sentido de tristeza profunda que es pobrecito de mí, no sé cómo dirán en diferentes países. En Puerto Rico decimos ay bendito. Cuando alguien dice ay bendito en Puerto Rico significa autocompasión. Pobrecito de mí. Y a veces sentirse así se siente bien. No sé si se puede relacionar con eso. Se siente bien sentirse así. Y uno necesita ir a la presencia del Señor. Y en momentos yo he estado testaduramente rehusándome ir a la presencia del Señor, porque yo digo, si hablo mi Biblia, sé que el Señor va a abrir verdad, tengo que arrepentirme de mi situación y quiero sentirme como me estoy sintiendo. Recuerdo en esos momentos una vez que yo estaba en un sofá así, como que tirado para atrás, así, pobre de mí. Ay, Señor. Y Katy me vio así y me dijo, me lo dijo con cariño. Ella dice que tengo que decir que me lo dijo con cariño, pero me dijo, mi amor, vete y abre tu Biblia. Y yo en mi mente decía, no quiero abrir mi Biblia porque me quiero sentir así. Quiero sentirme así un ratito más. Ahorita la abro porque sé que tengo que hacerlo, pero es bueno sentirse así. Uno tiene que en momentos, hermanos, ir a la presencia del Señor. Mira lo que dice el verso 17. Hasta que entré. Hubo una acción. Él fue al santuario de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? El lugar donde Dios habita. Y tenemos que preguntarnos, en el siglo XXI,
21 es, ¿verdad? A ver si están despiertos. ¿Qué es el santuario de Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Y realmente tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestro tiempo de comunión con el Señor individual, pero el énfasis de la palabra de Dios es que el santuario de Dios es el lugar que Dios habita con su pueblo. Yo quiero ponerle a su consideración que este es el santuario. Este es el lugar que Dios ha decidido hacer su templo en este momento de la historia, en donde su pueblo se reúne como un templo, dice Efesios capítulo 2, y por medio de hombres imperfectos, Dios habla la perfecta palabra del Señor para escuchar su voz. Así que necesitamos en medio de eso, necesitamos venir a escuchar la palabra del Señor. En medio de nuestro sufrimiento nos sentamos en esa silla y decimos, Juan Manuel, Marco, háblame la palabra del Señor. Necesito escuchar el Evangelio, necesito escuchar la palabra de Dios, necesitamos tener comunión con hermanos que hemos cultivado cercanía y que en amor nos pueden decir las verdades que necesitamos escuchar en esos momentos para levantar nuestra mirada en la presencia del Señor y mira lo que dice y comprender el fin de ellos. El cambio que sucede es que en la presencia del Señor Él vio la vida diferente, hermanos. Cuando estamos en la presencia del Señor, nuestras vidas van a ser cambiadas. Lo vemos a través de la Biblia. Isaías, presencia del Señor, vida diferente. Juan en Apocalipsis, presencia del Señor, vida diferente. Saulo, presencia del Señor, vida diferente. En la presencia del Señor, un verdadero creyente, su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada y en 2 Corintios capítulo 3, verso 18 nos dice que vamos cambiando de gloria en gloria, poco a poco. Así que seguimos yendo a la presencia del Señor para ir siendo transformados poco a poco, más a su imagen. Y dice, comprendí el fin de ellos. Y parte de lo que sucede es que el Señor nos da una perspectiva eterna. En lugar de estar mirando las circunstancias actuales, nos ayuda a ver toda la eternidad. Y nos hace ver, estábamos comparando con personas que tienen un fin que no es bueno, contrario al fin que Dios nos ha prometido a nosotros. Yo no sé, ¿verdad? No quiero tentar a nadie, ¿verdad? Pero voy a hacer la ilustración, pero en ocasiones he ido a ver películas con mis hijos de acción así, de superhéroes o cosas así por el estilo que ellos prefieren. Yo no las prefiero porque a esta edad que yo tengo, hermanos, nosotros casi no vamos al cine, pero cuando lo hemos hecho, a esta edad que yo tengo, yo no estoy para pasar ninguna ansiedad innecesaria. Yo no quiero pagar dinero para pasar ansiedad. Pero si ellos quieren ver algo por complacerlos, en verdad hace años que no vamos a una, pero cuando estaban en algunas de estas películas de superhéroes o cosas así, yo decía, pues vamos a ir. Y el problema es que yo no sé acá en Europa, pero en Estados Unidos ir al cine uno casi necesita hipotecar la casa de lo caro que es. Y yo me leía lo que iba a suceder en la película. Me lo leía. Y yo sabía lo que iba a suceder. Me compraba un cubo, porque eso parece que venden como un cubo de palomitas de maíz, acá le llaman palomitas de maíz, ¿verdad? O popcorn, una soda grande, me sentaba, ese se va a morir. Ese es el malo. Este lo van a resucitar. Y yo no pasaba ninguna ansiedad. Tranquilo, porque comprendía el fin de la película. Sabía cuál era el fin. Sabía lo que iba a suceder. Yo veía a la gente, todo el mundo, ay Dios mío, ay, se va a morir. Yo estaba ahí de lo más tranquilo. El salmista está diciendo algo similar. El salmista está diciendo, yo sé cuál es el fin, yo sé cuál es el fin de ellos, no tengo que envidiarlos. En lugar, debo tenerle compasión en lugar de envidia. El saber el fin de ellos nos debe dar no envidia, sino compasión de ellos. Mira el verso 19, mira el fin del impío. Cómo son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia.
Yo no sé ustedes, pero yo no puedo considerar algo peor en el universo, no importando el auto que una persona tenga, no importando el trabajo que una persona tenga, no importando la cuenta bancaria que una persona tenga, no importando el tipo de vivienda que tenga esa persona. Yo no puedo considerar algo peor que Dios lo desprecie. Entonces, el punto del salmista, no hay nada que envidiarles. Porque está moviéndose de lo temporero a lo eterno. Está viendo la vida por medio del Evangelio y lo que va a suceder por una eternidad, hermanos. Nuestras vidas son como una neblina. En un momento se van y se mueven. Y a veces vivimos muy enfocados en lo temporero. Y el salmista está diciendo, tu problema no se soluciona con que se acabe. Tu problema se soluciona mirando la realidad eterna y lo que el Evangelio ha hecho contigo. Y él, en la presencia, en el santuario, ve el fin de ellos, pero también ve la bondad de Dios hacia con él. Dos cosas que Dios, una es lo que Dios hace y la otra es lo que Dios es. Para que me sigan. El salmista envidia a los impíos. Va al santuario de Dios. En el santuario de Dios ve el fin de ellos. Van a ser despreciados por Dios. Pero ahora Dios también le va a mostrar la bondad de Dios para con él. De dos maneras. Cosas que Dios hace por su pueblo. Y al final, hermanos, la mayor bondad es poder experimentar quién es Él. Poder conocerle a Él. Poder amar al que nos amó primero. Mira lo que Dios hace. Verso 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. No es así, hermanos, cuando estamos sufriendo. Pareciera que hasta nuestro cuerpo nos dan dolores en diferentes lugares. Nos empiezan a doler la espalda, que si la espalda baja alguno, la espalda alta. El sufrimiento se refleja físicamente. Hay personas que le dan ataques de pánico. Hay diferentes situaciones que suceden, que son reales, que se refleja físicamente la realidad de las emociones que estamos experimentando. Pero mira lo que dice. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. El salmista estaba diciendo, el problema era que estaba pensando como un animal. Mano, no lo digo yo, lo dice el salmista, está diciendo, mi mente no estaba procesando las cosas verdaderamente. Y esto es uno de los problemas en esos momentos. No podemos escucharnos a nosotros, tenemos que escuchar la verdad de la palabra del Señor. Uno sigue en la mente de uno ahí, repasando las cosas. La amargura, hermanos, la amargura, dice Hebreos capítulo 12, que es un mal, es un mal que destruye a las personas y destruye a otros, como Esaú. Y luego no pueden buscar ni el arrepentimiento por lo amargado que están. Tenemos que estar constantemente, uno de los pecados que tenemos que estar constantemente luchando es el pecado de la amargura. Y una de las amarguras pudiera ser contra Dios porque pensamos que Él no nos da lo que merecemos. Dice, era como una bestia porque estaba amargado. Pero mira lo que Dios hace en medio de nuestra actitud animal. No, hermano, no te estoy diciendo animal, la Biblia está diciendo que como una bestia, como un Nabucodonosor. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Oh, hermanos, mira la bondad de Dios, que el salmista mismo dice, yo iba a resbalar, iba a tropezar, estaba actuando como una bestia, pero porque el salmista le pertenecía al Señor, el Señor nunca lo abandonó. Él estaba inconsciente de la presencia de Dios, pero cuando va al santuario, ve la realidad de su vida, ve la película completa, dice, tú siempre estuviste conmigo, porque no hay forma que yo llegara aquí, hermanos. Hace 18 años yo estuve en Hospitalet y hace ahora 32 años después, no hay forma que yo hubiese llegado aquí en este caminar sin que el Señor estuviese conmigo, sin que me guardara de su mano. Eso es lo que él dice, yo estoy siempre contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Dios lo que hace, hermanos, en su providencia nos sostiene, en su providencia nos protege de nosotros mismos, nos protege de nuestros pensamientos
que actuamos como animales. El salmista casi se pierde, pero como le pertenecía al Señor, el Señor lo rescata. El Señor lo sostiene, no lo deja ir. Y si ves, el salmista habla aquí en aspectos de pasado, presente y futuro. Yo siempre estoy contigo, tú me has tomado, me guiarás hacia el futuro y me recibirás en la gloria. Nuestro pasado, presente y futuro, en medio de tu sufrimiento hoy. Y nuestra oración es que el Señor extienda misericordia en cualquier sufrimiento que estás pasando. No lo minimizamos, no somos superhéroes. Primera de Tesalonicenses dice que nos entristecemos, pero no como el mundo. Pero en medio de nuestro sufrimiento lo que tenemos que entender es que el Señor, si tú le perteneces al Señor, el Señor está contigo. Y en una reunión como esta no puedo asumir que todos los que están aquí le pertenecen al Señor o son creyentes. Ven a Cristo. Quizás el Señor está poniendo un sufrimiento en tu vida para que tus oídos comiencen a escuchar. Y no te estamos prometiendo, yo sé que el pastor Juan Manuel de esta iglesia no te va a prometer, ven y tus problemas se van a resolver, pero te podemos prometer que el Señor va a estar contigo. Caminará contigo. Y la iglesia del Señor caminará contigo. La bondad de Dios es su providencia de salvarnos. Cuando no lo merecíamos, hermanos. Cuando éramos apartados de Él, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y en la presencia del Señor no solamente vemos lo que Dios hace, que es que cuidó al salmista y lo va a llevar hasta la gloria, pero hermanos, más allá de llegar a la gloria, nosotros no queremos llegar a la gloria para tener una arpita, estar en una nube y tener una casa en las mansiones celestiales. Ese no es el fin es Dios mismo, es experimentarlo a Él. Y en la presencia de Dios, no solamente vemos lo que Él hace por nosotros, que es protegernos, lo que vemos es que Él es nuestro mayor tesoro. Mira lo que dice el salmista, cómo Él termina, cómo su travesía va de envidiar a cuando va a la presencia del Señor. Mira la oración que Él hace. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ven cómo ha cambiado la actitud del salmista? El Salmo no nos dice, mi problema se acabó. El Salmo no nos dice, ahora estoy mejor que los impíos. El Salmo lo que nos dice fue que él fue a la presencia del Señor, escuchó la palabra del Señor, su perspectiva fue cambiada y en lugar de anhelar lo que los impíos tenían, ahora dice, lo que tengo es a ti, Señor. Tú eres mi mayor tesoro. A ti es quien deseo. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él está diciendo, podemos envejecernos, podemos podernos, que nuestra carne pareciera que está yéndose, ¿verdad?, para la tumba. Hay algo que yo le digo a la iglesia, y hay hermanos que no aprecian, pero es la verdad, ¿verdad? Todos vamos directo, si el Señor no viene antes, todos vamos a la muerte. Y ahora los 80 son los nuevos 70, los 70 son los nuevos 60, los 60 son los nuevos. Yo digo a los hermanos, bueno hermanos, la Biblia dice 70-80 en el Salmo 90. Tienes que ya estar preparándote, 70-80, la familia tiene que estar ya preparándose. Después de los 70, mi papá murió de 75 y una persona me dijo, murió joven. Yo dije, bueno, dentro de lo que la Biblia dice, 70-80 era razonable. Y tenías que preparar tu corazón para ese momento. El punto que quiero decir, hermanos, es, nuestro cuerpo puede ir decayendo, pero la fortaleza del Señor y el saber la esperanza eterna que tenemos nos sostiene. Mira lo que Él dice, tú eres mi porción para siempre. ¿Qué es una porción? En el tiempo bíblico era una herencia, pero es más que una herencia. Cuando yo te digo una herencia ahora, quizás tú estás pensando en un abuelito que te dejó unas acres en tu país y cuando fallezca tú vas a recibir eso y puedes quizás venderlo y vas a tener unos euros o quizás una cuenta bancaria. Pensamos algo así, pero eso no es algo que va a cambiar tu vida. Quizás vas a tener
un poquito más de dinero para unas cositas, pagar unas deudas, pero pocos, y si hay alguien aquí me da saber para que pague la nave nueva, pero pocos tenemos dinero generacional así, que es como que dinero de la verdad. Eso no es lo que es una porción, no es una pequeña herencia. Una porción era herramientas y destrezas que se pasaban de generación en generación para que la familia sobrevivieran. Si ellos eran carpinteros, tenían que proteger las herramientas y tenían que proteger el pasar el conocimiento de cómo hacer cosas de carpintería para que la familia pudiera sobrevivir. Y si tenían herramientas, las cuidaban con sus vidas, porque no era que podían ir a la ferretería a comprar un martillo. Si eran pastores, tenían que proteger el rebaño. Uno se pregunta, ¿por qué David estaba dispuesto a pelear con un oso y con un león para proteger unas ovejitas? Porque él estaba muerto si esos animales se comían las ovejitas. Es tan sencillo como eso, porque eso era lo que protegía a la familia y tenían que protegerlo de generación en generación en generación, porque sin eso, hermanos, no había ayuda social, no podía venir el Estado a ayudarte, estabas muerto. Sin porción no había vida. Y el salmista está diciendo, tú eres eso, Señor. Tú eres eso que yo necesito para vivir. Y tenemos que creernos eso, hermanos. Tenemos que creernos que lo que necesitamos es el Señor, que lo que necesitamos es su cercanía, que lo que necesitamos es su palabra. Porque el contraste final entre el impío y el justo es uno de lejos y cerca. Verso 27, estoy terminando. ¿Cuántas veces el pastor puede decir aquí que estoy terminando? Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Ese es el impío, lejos, muerte. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Esa es la bondad de Dios. Ve, él comienza el salmo diciendo, Dios es bueno. Nos lleva a este sentido que estaba dudando de la bondad de Dios. Va a la cercanía de Dios. En la cercanía de Dios ve lo que Dios hace por él, lo que Dios es. Y él dice, ya yo sé lo que es bueno para mí. Lo que es bueno para mí está cerca de Dios. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Este es el contraste. Lejos contra cerca. Muerte contra bondad. Destrucción y refugio. Puede ser que alguien aquí acaba de recibir el golpe. Y quizás estás un poco aturdido. Puede ser que estés en el kilómetro 19 o 20 y el Señor te está diciendo, no, tienes que coger 42. Puede ser que estés en el kilómetro 40 y el Señor te diga, no, te toca un ultramaratón. Pero no importando la circunstancia, podemos confiar esto los que somos el pueblo de Dios. Nuestra bondad, lo que es bueno para nosotros es estar cerca de Dios. Yo quiero que no olvidemos el Evangelio, porque la cercanía de Dios le costó la lejanía al Hijo en la cruz. Nuestra cercanía fue comprada a precio de sangre, porque no podemos acercarnos a Dios sin ser consumidos por nuestra maldad. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue a la cruz y teniendo cercanía eterna con Dios, experimentó la ira de Dios y gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo nunca nos sintamos abandonados. Y en nuestro momento de oscuridad sepamos que Él está cerca de nosotros. Sin el Evangelio, hermanos, no podemos acercarnos. Si nos acercamos sin el Evangelio seríamos destruidos. Y esta es la locura del Evangelio. Podemos ahora, aquellos que somos infieles, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el rescate que necesitamos. Así que, iglesia, yo te animo, si estás en debilidad, si estás en sufrimiento, o que te acuerdes mañana si te toca, en medio de los pensamientos que vienen, que nos escuchamos,
que cojas a la cercanía de Dios. Y en la cercanía de Dios veas al Hijo de Dios tomando tu pecado, dándote su vida perfecta para que tú puedas recibir consuelo en medio de tu dolor, de aquel que secará toda lágrima para su gloria. Señor, te pedimos en esta tarde que tú obres en tu pueblo y que consueles a aquellos que necesitan consuelo. Quizás un embarazo perdido, quizás la muerte de un familiar cercano, quizás dificultades financieras, quizás son noches sin dormir. Que el desconsolado encuentre paz en la realidad del Evangelio. Que en medio de la lucha con el pecado, en lugar de coger de ti, cojamos a ti, a recibir la verdad que necesitamos por medio de tu palabra. Sé tú con tu pueblo, Señor. Consuela a aquel que necesita por medio de la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, ciertamente me voy con mi corazón lleno. Hemos visto cosas hermosas en estas vacaciones. Esta foto es hermosa, es lo más hermoso. Ver al pueblo del Señor reunido, adorando a su Dios en este lugar, realmente ha sido de mucha edificación para nosotros y yo sé que para mi familia. Les amamos, oramos por ustedes. Que el Señor continúe usándolos para su gloria. Dios les bendiga.